purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Hola, buen día. Mi nombre es Carolina Páez y hoy veremos el módulo de indicadores. Habíamos hablado en módulos anteriores que lo que no se mide no se puede mejorar, y pues eso es precisamente lo que veremos en este módulo, cómo medir. Nuestro sistema de gestión, así como la gestión de cada uno de los procesos, está basado en el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Y la etapa de verificar es donde se encuentra el punto en el que vamos a hacer seguimiento y mediciones, ya que aquí es en donde se puede determinar las brechas entre lo ejecutado y lo planeado. Hablamos entonces de seguimiento y medición, pero veamos primero qué significan estas dos palabras. Seguimiento, de acuerdo a la norma ISO 9001, es la determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una actividad. Y medición es el proceso para determinar un valor. ¿Por qué medir? Una gran pregunta. Porque la empresa debe tomar decisiones, porque se necesita conocer la eficiencia de la empresa. Caso contrario, se marcharía a ciegas tomando decisiones sobre suposiciones o intuiciones. También porque se quiere saber si se está en el camino correcto o no en cada una de las áreas. ¿Y para qué vamos a medir? Para poder interpretar lo que está ocurriendo, para tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos y para definir la necesidad de introducir cambios y o mejoras y poder evaluar sus consecuencias en el menor tiempo posible. Estos dos conceptos son necesarios para determinar la eficacia del sistema de gestión de calidad y de los procesos, ya que como está definido por la ISO 9000, la eficacia es el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Veamos a qué le podemos hacer seguimiento y medición. Seguimiento al banco de ideas, a compromisos de reuniones, respuesta a requerimientos, actividades de los objetivos, actividades de los procedimientos, planes de formación, entre otros. ¿Ya que le hacemos medición? Al cumplimiento de las características de calidad, a la satisfacción del cliente, a tiempos de entrega, cantidades de salidas no conformes, cumplimiento de presupuesto, entre otros. Veremos un poco más a detalle qué son los objetivos y qué son las características de calidad. Un objetivo es el resultado a lograr. Por eso, la planificación de los mismos debe ser un ejercicio de conciencia total, ya que una de las claves para lograr ser productivos en el trabajo, en la casa o en cualquier ámbito donde sea necesario, es saber plantearse objetivos de manera adecuada. Todos queremos crecer, hacer mejores productos, desarrollar nuestro negocio, tener mejores relaciones con nuestros clientes y proveedores. Todas esas son metas a las que siempre se puede aspirar, pero que solo se puede alcanzar si nos sentamos a pensar de manera inteligente cómo lograrlo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es lo mismo querer crecer a proponerse aumentar un 25% de las ventas de la empresa en el plazo de un año a través de una serie de campañas de inbound marketing o mercadotecnia de atracción. Lo primero es un deseo y lo segundo es un objetivo definido a partir de datos concretos, que es realizable, medible y susceptible de ser corregido en tiempo y forma, es decir, un objetivo SMART. Recordemos que los objetivos SMART se identifican porque son S de específico, detallar bien lo que se quiere conseguir, sin adornos o adiciones innecesarias. M de medible, buscar algo que se pueda medir, que se pueda conseguir la información y asimismo analizarla. A de alcanzable, que no sea una meta muy lejana, pero que sea ambicioso para poder retarnos. R de relevante, siempre queremos conseguir muchas cosas, pero los objetivos que coloquemos deben ser relevantes a las operaciones que hacemos día tras día. T de temporal tiene que estar marcado en un tiempo, porque la idea de un objetivo es conseguirlo en un tiempo específico. Por ello, mi meta debe ser un tiempo determinado lograr lo que estoy buscando. En los objetivos planteados, sean los objetivos propios del sistema de calidad o los objetivos del proceso, encontraremos las características de calidad, las cuales son los atributos que buscaremos cumplir con actividades detalladas. Veamos esto con un ejemplo. Tenemos el siguiente objetivo: atender oportunamente a los clientes con el fin de proporcionar información que asegure su satisfacción. Aquí las características de calidad serán oportunamente, que significa entregas a tiempo y en las cantidades requeridas, y satisfacción, que significa que el cliente haya quedado feliz con su compra porque cumplimos sus necesidades. ¿Y qué nos dice la norma frente a todo esto?
que la organización debe establecer los métodos de seguimiento. Por ello, una herramienta poderosa para hacer esto son los indicadores de gestión, los cuales, según las UNE 66175, que es la guía para la implantación de sistemas de indicadores, un indicador es el dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o una actividad. Como características de los indicadores encontramos las siguientes. Validez. Un indicador es válido en la medida que mide lo que se quiere medir. Objetivo. Un indicador objetivo expresa los hechos, no las suposiciones. Sensible. Un indicador sensible muestra las variaciones que se pueden obtener de los resultados. Disponible. La información del indicador debe estar al alcance y disponible con relativa facilidad. Económico. Todos los indicadores tienen costos e implicaciones para su construcción y medición. Se deben elegir aquellos que estén disponibles a un costo razonable. Claro y simple. Deben ser de fácil elaboración. Los indicadores deben poder sujetarse a una comprobación independiente. Provee suficientes bases para medir. Claro y simple. Deben ser de fácil elaboración. Los indicadores deben poder sujetarse a una comprobación independiente. Un indicador no debería ser ni tan indirecto ni tan abstracto que estimar el desempeño se convierta en una tarea complicada y problemática. Adecuado. En el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en un determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos. Consistente. Un indicador consistente muestra los mismos resultados bajo las mismas circunstancias. En la literatura podemos encontrar un sinfín de tipología para los indicadores. Aquí traeremos la más cercana a la que buscamos de la gestión por procesos. En el contexto de una empresa que haya establecido un sistema de gestión de procesos, los indicadores deben permitir el seguimiento de la gestión estratégica de los mismos o las acciones planificadas. Estos indicadores pueden ser de diferentes tipos. Indicadores de proceso o esfuerzo. Son datos que muestran el estado de una actividad. Se encargan de medir alguna característica específica y observable con el fin de mostrar los cambios y el progreso que se está llevando a cabo. Si estos indicadores son clave, entonces hablamos de KPI por sus siglas en inglés. Estos también son llamados indicadores clave, indicadores claves de rendimiento o medidores de desempeño. Sea cual sea la nomenclatura utilizada, el valor nos mostrará cómo es el progreso de un proceso o producto en concreto, siempre relacionando dicho valor con un objetivo fijado de antemano y expresado normalmente de forma porcentual. Ejemplos de estos pueden ser número de pedidos sin atender, tiempo promedio de entrega, tiempo de respuesta a llamadas, número de clientes nuevos, entre otros. Hay que recordar que los resultados de los indicadores de procesos siempre debemos compararlos con un valor preestablecido inicialmente, ya sea un objetivo, un límite o una expectativa. Indicadores de resultado. Se evalúa si el proceso alcanza o no los objetivos propuestos. Asimismo, sirven para que el líder del proceso entienda lo que su equipo está haciendo. Con la medición constante de ellos, el líder del proceso sabrá lo que puede exigir del equipo y correlacionando el resultado con el esfuerzo, sabrá guiar a su equipo para lo que realmente está funcionando. Ejemplos de esto puede ser, en una empresa que produce materiales de construcción civil, algunos indicadores de resultados son las cantidades fabricadas en un ciclo de producción, el tiempo y los valores gastados para tal y el cumplimiento del presupuesto en el año. Indicadores de eficacia. Miden si se realizaron las acciones previstas en el proceso de una forma correcta. En la atención al cliente, por ejemplo, son el plazo de entrega y la puntualidad en la entrega. Este tipo de indicadores se enfocan en el qué se debe hacer. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se enfocan en el cómo se han hecho las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Están relacionados con la productividad, con la optimización de los recursos que se necesita emplear en un proceso. En la atención al cliente, por ejemplo, son los que evalúan la relación cantidad producida con los recursos consumidos. Indicadores compuestos. Permiten medir y evaluar conceptos de múltiples dimensiones. Resumen en una sola medida global la medición de varios subindicadores. Un ejemplo es el indicador clave de satisfacción del cliente NPS o Net Promoter Score, que es una medida de cuántos clientes están lo suficientemente satisfechos con una marca como para recomendarla a otros. Los indicadores directos son aquellos en los que las variables que utilizan son fáciles de identificar y de medir y están directamente relacionados con el objetivo a medir. Ejemplos de estos son los indicadores antropométricos, pruebas bioquímicas, datos clínicos, entre otros. Los indicadores indirectos son formas aproximadas de medir determinados objetivos.
Las variables utilizadas no tienen una relación directa con el objetivo a medir. Ejemplos de indicadores indirectos de la satisfacción del cliente son las quejas o reclamaciones recibidas, el índice de defectos o rechazo, ingreso per cápita, consumo de alimentos, tasa de mortalidad infantil, entre otros. Se utilizan sobre todo para evaluar aquellos objetivos que son difíciles de medir, concentrándolos a partir de sus efectos positivos o que son difíciles de conseguir. Veamos ahora cuáles son las partes de un indicador, lo que normalmente se conoce como la ficha del indicador. Nombre del indicador. Es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Recomendaciones. El nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue al indicador, no repite el objetivo. Debe ser claro y entendible en sí mismo, pero no presentarse como una definición. No contiene el método de cálculo, pero debe ser consistente con el mismo. Debe ser único y corto, sugerido máximo 10 palabras. El nombre, además de concreto, debe definir claramente su utilidad. El nombre del indicador no debe reflejar una acción, no incluye verbos en infinitivo. Tenemos un ejemplo. El nombre del indicador es el porcentaje general de ocupación hospitalaria. El segundo, definir el objetivo del indicador. Debe precisar el propósito de la medición, es decir, para qué lo quiero. Algunas recomendaciones sobre la definición son: debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que se está asociado. Debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. No debe repetir el nombre del indicador ni el método de cálculo. La definición debe ser utilizada para explicar brevemente y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador. En nuestro ejemplo, el objetivo sería determinar el grado de eficiencia en la gestión de camas sensables. Una tercera parte es la fórmula del cálculo. Determina la forma en la que se relacionan las variables establecidas para el indicador. Se establecen las siguientes recomendaciones. En la expresión, utilizar símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, no palabras. Expresar de manera puntual las características de las variables y, de ser necesario, el año y la fuente de verificación de la información de cada una de ellas. En el caso de que el método de cálculo del indicador contenga expresiones matemáticas complejas, se debe colocar un anexo que explique el método del cálculo. En este ejemplo tenemos la siguiente fórmula: el número total de pacientes en el mes sobre el total de días de las camas disponibles al mes, por 100. Una cuarta parte es la frecuencia de la medición. Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador, es decir, el periodo entre mediciones. Es importante revisar muy bien la frecuencia, ya que si colocamos indicadores con una frecuencia muy alta, no existirá la posibilidad de tomar acciones ante cualquier desviación. Si se establece algún indicador con frecuencia anual, debería tenerse algún otro indicador que permita un análisis más detallado para decisiones oportunas. Algunas preguntas que nos pueden orientar a la hora de establecer la frecuencia son: ¿cuál es la periodicidad de disposición de los datos? ¿Qué tan costosa es la medición? ¿Qué valor adicional agregaría la información que se provea en la siguiente medición? ¿Cuál es el cronograma de cumplimiento de las metas finales o parciales establecidas para el indicador? Se recomiendan las frecuencias mensuales, bimestrales, trimestrales o incluso semestrales. Una quinta parte es la línea base. Este es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento. El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición es obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador sea de nueva creación y no pueda establecerse una línea base, se tomará como línea el primer resultado alcanzado con el que se cuente. La línea base debe ser consecuente con la fórmula establecida. Como en nuestro ejemplo se multiplica por 100, tanto la línea base como la meta deben estar expresados en porcentajes. En nuestro caso, la línea base es del 60%. Una sexta parte es la meta. Las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado por la organización y permiten enfocarlo hacia la mejora. Al establecer metas, se debe asegurar que son cuantificables, asegurar que están directamente relacionadas con el objetivo. La meta que se determine debe estar orientada a mejorar en forma significativa los resultados e impactos del desempeño organizacional, es decir, debe ser retador. Ser factible de alcanzar y por lo tanto ser realista respecto a los plazos y a los recursos humanos y financieros que se involucran. La meta debe ser consecuente con la fórmula establecida. Como en nuestro ejemplo se multiplica por 100, tanto la línea base como la meta deben estar expresados en porcentajes. En nuestro caso, la meta es del 50%.
Una séptima parte son los responsables. Es importante establecer quiénes serán los responsables de conseguir la información, de diligenciar el indicador, de hacer el análisis y de tomar las acciones respectivas frente a las desviaciones. Algunos ejemplos de indicadores en áreas son los siguientes. En el campo de gestión financiera podemos encontrar que uno de los objetivos es mejorar la rentabilidad financiera. Para esto, algunos ejemplos de indicadores pueden ser margen neto, margen bruto, tasa de cobertura o plazo de cobertura. Para el área de recursos humanos, cuyo objetivo es aumentar la cantidad de personas formadas en un 5%, reducir el absentismo en un 5% o reducir la rotación del personal en un 5%, podemos encontrar algunos ejemplos. Personas formadas sobre las personas en nómina, tasa de ausentismo, número de desvinculaciones sobre las personas en nómina. Para el campo de gestión de activos, cuyo objetivo es reducir el número de horas de paro de equipos o máquinas en un 5%, reducir el número de paro por averías de maquinaria, reducir las horas de espera por reparaciones en un 5%, algunos ejemplos pueden ser tasa de utilización de un equipo o de una instalación, tasa de disponibilidad o plazo de intervención. Para el área de tecnología de la información, cuyo objetivo es reducir el impacto negativo al negocio por incidentes de TI, un ejemplo de indicador puede ser el promedio de resolución de incidentes. Y un último ejemplo, para el área comercial, cuyo objetivo es incrementar la materialización de contratos en un 5%, un ejemplo de indicador puede ser la tasa de ofertas convertidas en pedidos. Es importante tener en cuenta que pueden pasar algunos meses antes de ver los resultados de nuestros indicadores, dependiendo de los objetivos y de la frecuencia con la que realicemos el seguimiento. Pero no te desanimes, ya que tendrás información clave para tomar decisiones. Si tratas de implementar demasiados indicadores a la vez, perderás de vista lo importante y probablemente terminarás fallando en la mayoría de ellos. Esto puede hacer que te sientas frustrado y desanimado. Por eso, es mejor empezar por uno o dos, que sean los más importantes para la organización. Hay una frase de Albert Einstein que dice, no todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado. Tenlo presente a la hora de fabricar tus indicadores. Al final de todo el proceso, podemos hacer unas preguntas de validación frente a nuestros indicadores, como son, ¿es útil el indicador? ¿Ayudará a la mejora en la empresa? ¿El indicador sirve para tomar decisiones? ¿Es compatible con el resto de los indicadores? ¿Compensa la utilidad que genera el costo de recogida de información y el desarrollo del indicador? ¿El resultado puede ser comparable en el tiempo sin dudar de la fiabilidad de los datos? ¿Es clara la representación gráfica? ¿Es redundante con otros indicadores existentes? ¿Es adecuada la periodicidad establecida? ¿Existe una forma de obtener la información más sencilla? ¿Se aprovechan adecuadamente los medios informáticos para optimizar el proceso de obtención del indicador? ¿Y se comunica el indicador a las personas involucradas? Estas preguntas nos ayudarán a realizar una buena planeación del indicador. Todo esto con el fin de asegurar la eficacia de los recursos de tiempo, informáticos, de sistemas, entre otros que utilicemos para construir nuestros indicadores. Este es el fin de este módulo. Esperamos haber aportado al conocimiento en la gestión por procesos. Muchas gracias.